del goce narcisista de que Cuauhtémoc no existe. En nuestro video anterior, número 10, debimos interrumpir para tratarla en la última cuestión que nos ocupó. Por eso comienzo repitiendo dos párrafos que ya les había leído, para de allí en adelante ofrecer lo propio del presente video. Así pues, 1. La cuestión decisiva y paradójicamente no respondida es esta. La persona del público pregunta: si los restos que están en Iztaccíhuatl no son de Cuauhtémoc, ¿de quién son? Los que se encuentran allí. ¿Y en dónde están los verdaderos restos de Cuauhtémoc? La pregunta realmente es decisiva. Bueno, contesto. No existe nadie en México, ni en el mundo, que con seriedad científica sostenga que los restos que se encuentran en la iglesia de Iztaccíhuatl no son los de Cuauhtémoc. El INAH, por supuesto, en tanto institución científica, no lo sostiene. Sí conozco algunas personas que lo sostienen e incluso me lo han dicho, pero siempre ha sido a título de que se los dijeron, o que lo oyeron, o que se enteraron por una noticia que leyeron en el periódico El País de Madrid, o en redes sociales, etc. Y otras veces simple y llanamente a título de chisme. Como más arriba señalé, basándome en los 3 dictámenes finales de las 3 comisiones oficiales del INAH, que se encargaron de evaluar las pruebas y argumentos presentados por Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la auxiliaron, que demostraban que esos eran los restos de Cuauhtémoc. Los dictámenes finales de dichas comisiones, nunca dicen que esos no sean los restos de Cuauhtémoc. Es más, implica cada uno de esos dictámenes que la comisión respectiva carece de pruebas científicas suficientes como para sostener que esos no son los restos de Cuauhtémoc, ya que afirma, expresa y puntualmente cada comisión que no tenemos pruebas científicas suficientes para afirmar que esos sean los restos de Cuauhtémoc, de tal manera que cada una y todas las comisiones del INAH, y a los resultados de los trabajos de estas se atiene el INAH como institución, carecen de seguridad científica como para afirmar o para negar que esos sean los restos de Cuauhtémoc. De tal manera, el INAH cede al futuro, es decir, a nuevas investigaciones que puedan aportar nuevas pruebas científicas y argumentos levantados sobre las mismas coherentemente, con los que se pueda afirmar que esos son los restos de Cuauhtémoc, o negarlo. Por eso es que cuando Salvador Rueda niega que esos sean los restos de Cuauhtémoc, o cuando Patricia Ledesma lo supone, o cuando el doctor Eduardo Matos Moctezuma lo afirma y sugiere de varios modos, cuestionando ética y técnicamente el trabajo de Eulalia Guzmán, etc., todos ellos pasan por encima del INAH y de los dictámenes de las 3 comisiones oficiales aludidas. Y motu propio se lanzan religiosa y dogmáticamente a sostener sin pruebas científicas una tal negación.
En realidad, aunque Matos Moctezuma participó de manera prominente en la Comisión Bonfil, parece renegar de la prudencia científica con la que ésta actuó y propala la negativa que él hubiera querido sostener en 1977, cuando dicha comisión entregó su dictamen final, atenida a las pruebas científicas con las que la comisión contaba. Al señor Matus le gana la voluntad negacionista, ya que carece de pruebas científicas para sostener lo que dice. Se atiene al prestigio que buenamente ha adquirido como arqueólogo e historiador, de tal manera que todo mundo cree que es un científico el que está diciendo, ciencia en mano, que esos no son los restos de Cuauhtémoc. Pero no es así. El señor Matos Moctezuma es el señor Matos Moctezuma y no el científico el que habla. Pero se hace pasar por el científico de ese nombre para hacer creer que su negación de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc se basa en pruebas científicas. Y ahí tienes que el señor Matus platica con el señor Rueda, que, más joven que él, tuvo también algo que ver con los trabajos de la Comisión Bonfil, y seguro coincidieron en que había que pasar por encima del dictamen final de la misma, que dejaba las cosas al futuro, pues carecía de pruebas científicas suficientes para negar que esos fueran los restos de Cuauhtémoc. Y se dijeron algo así como: nosotros somos el futuro y lo hacemos. Y comenzaron a mentir a los cuatro vientos con cara dura, pues se presentan como científicos que presuntamente tienen pruebas científicas para negar que esos son los restos de Cuauhtémoc, y que por eso lo hacen cada vez que se les presenta la ocasión. Peor es el caso de Paul Gillingham, que investigó acuciosamente la historia de la polémica periodística y científica en torno a los restos de Cuauhtémoc. Entrevistó a Alfonso Caso y a otros, incluso creo recordar a Matos Moctezuma, y se puso manos a la obra hasta terminar de escribir en 2011, con base en toda la información reunida, su libro, lleno de mentiras y chismes, aunque de apariencia científica y solvente, titulado Cuauhtémoc Bones Forging National Identity in Modern Mexico. Aún no traducido al castellano, pero el investigador norteamericano, acucioso para armar chismes con base en hurgar en todos los documentos que reunió, no se fijó que ninguno de los dictámenes finales de las comisiones aludidos sostiene que pudiera negarse que esos son los restos de Cuauhtémoc. Pero sin embargo, él lo hace por cuenta propia y se comporta contra Eulalia Guzmán y contra Alfonso Quirós Cuarón, etcétera, de modo análogo a como procede Matos Moctezuma, el cual no se ha tomado la molestia de estudiar a fondo los documentos de la polémica periodística y científica para sostener los ataques sin fundamento que endereza en contra de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc y contra Eulalia Guzmán. Como sí lo hizo, es decir, sí revisó acuciosamente tal documentación Paul Gillingham. Por eso su caso, el de Gillingham, es más grave que el de Matos Moctezuma, pero se ayudan. Porque ahí tienes
que una vez publicado el libro de Gillingham en 2013, el señor Matus lo lee en inglés y se ve reflejado en sus páginas enciclopédicamente negacionistas. Así que se da ánimos como para con más ganas, pasar por encima de los dictámenes de las 3 comisiones del INAH y del INAH como institución para pasar militantemente a propalar la negación de que los encontrados en Iztaccíhuatl fueran los restos de Cuauhtémoc. Y otros investigadores e investigadores que leen las mentiras de Gillingham se convencen de dicha negación, aunque carezca de pruebas científicas para sustentarse, pero que dicha en inglés, Cuauhtémoc Bones, pero que dicha en inglés parece ser verdad y seguro debe serlo. ¡Es verdad! Total, que todos ellos en realidad solo saben de oídas y por chisme que esos no son los restos de Cuauhtémoc. Sea porque se lo oyeron a Matos, porque lo leyeron en Gillingham, o porque se lo escucharon a Alfonso Caso o a Luis Echeverría, aunque ninguno de ellos tiene o tuvo pruebas científicas para sostener lo que dice. Bueno, pero como con toda su autoridad lo sostienen las personas de buena voluntad que se interesan por saber la verdad acerca de Cuauhtémoc, pero como con toda su autoridad lo sostienen ellos, por otra parte, las personas de buena voluntad que se interesan por saber la verdad acerca de Cuauhtémoc, tal y como el hombre que formuló la 4ª pregunta que nos ocupa, estas personas de buena voluntad que escuchan a estos pseudocientíficos cada vez que se ocupan del caso Iztaccíhuatl, que es la ocasión en la que como que a estos se les van los ojos para atrás poniéndolos en blanco. Sí, cuando estas personas de buena voluntad escuchan a estos ideólogos zombies que religiosamente creen que tienen las pruebas científicas de que estos no son los restos de Cuauhtémoc, pero que en verdad carecen de ellas. Estas personas de buena voluntad, al escucharlos negar que esos sean los restos de Cuauhtémoc, muchas veces terminan por creerles. Y es por ahí que llegan a formular la oración condicional. Si los restos que están en Iztaccíhuatl no son de Cuauhtémoc, cuyas raíces de esta oración condicional se encuentran precisamente en el recién descrito proceso mendaz anticientífico y que quiere hacerse pasar por científico para ser más eficaz. Y como estas buenas personas sí son consecuentes, después de la oración condicional citada, la completan con la pregunta correspondiente: ¿de quién son los que se encuentran allí? Y como no por hacer la pregunta dejan de ser consecuentes, sino que mantienen su buena voluntad de encontrar la verdad consecuentemente, estas buenas personas se ven llevadas a formular la siguiente pregunta: ¿y en dónde están los verdaderos restos de Cuauhtémoc? ¿Pero qué crees? Que esta banda de mentirosos profesionales anti-caso Iztaccíhuatl no son consecuentes de ninguna manera, como tampoco lo fueron con los dictámenes finales de las comisiones oficiales del INAH. Así que escuchan la oración condicional que ellos mismos han sembrado en el entendimiento de este honesto integrante del público y escuchan seguidamente las 2 consecuentes preguntas que les formuló, pero nada le contestan.
no tienen la consecuencia de contestarle. O por lo menos intentarlo, hombre. Bueno, ahora vamos a un segundo tema. Del gozo narcisista, del designio dogmático negacionista contra los restos de Cuauhtémoc. Y es que acaban de escuchar en las palabras de este hombre, por eso ni le contestan, hombre. Y es que acaban de escuchar en las palabras de este hombre los ángeles cantar. Acaban de escuchar lo que querían y saben que lo han logrado. Han devastado la convicción que él tenía y lo han puesto a dudar a tal grado de que ha tenido que asumir, aunque sea condicionalmente, que esos no son los restos de Cuauhtémoc. Y entonces pues debe asumir seriamente las dos preguntas que formula. ¿De quién son entonces los que están en Izcateopan y dónde están los verdaderos restos de Cuauhtémoc? Y entonces estos inconsecuentes se regodean, se gozan a sí mismos, narcisistamente, en las palabras que este hombre de manera casi increíble y perfecta acaba de pronunciar. Están satisfechos y no hay nada que decir. No tiene caso decir nada. Ya se ha logrado todo. Por eso es que, muy consecuentes con su placer y su designio dogmático, negacionista, no contestan nada. Y de ahí la paradoja de que estas preguntas decisivas, bien formuladas, perfectamente bien formuladas, estas autoridades del INAH, que pasan por sobre del mismo INAH, no dan contestación. Pero hay una razón más que la misión cumplida y el goce narcisista del malvado negacionista para que éste no conteste esta pregunta. Estas preguntas que, como digo, son decisivas. ¿Para qué son decisivas? Veamos. Tercer tema. ¿Cómo está eso de que Cuauhtémoc no existió jamás? Si intentaran contestar a la pregunta de quién son los restos que se encuentran allí, se verían en graves problemas, porque no lo saben. Como ya lo demostró el señor Eduardo Matos Moctezuma en la conferencia inaugural que él dio a una pregunta del público. De hecho, no saben si son de Cuauhtémoc o no. Y no quieren inventarle un nombre a la persona que les acaba de preguntar. O sea, no se lo quieren inventar en su cara. Soltarle una historia como la que Silvio Zavala soltó en noviembre de 1949, cuando figuró que don Florentino Juárez, quizá en combinación con el historiador Vicente Riva Palacios, falsificó los documentos y el entierro a fines del siglo XIX. Y claro, Silvio Zavala fue ridiculizado por el gran historiador Luis Chávez Orozco. Solo por eso no se atreven a soltarle una narración análoga a la persona que pregunta en sustitución del nombre que identifique a la persona a la que pertenecieron los restos en cuestión. Bueno, casi me mordí la lengua, pero es que Eduardo Matos Moctezuma en su conferencia sí se permite traer a cuento a Silvio Zavala con esta misma cantaleta que fue completamente refutada. Y que el mismo fue refutada por Luis Chávez Orozco en 1950 y que en 1977 Luis Reyes García, integrante de la Comisión Bonfil,
pues tuvo que coincidir con Luis Chávez Orozco y desdecir a Silvio Zavala. Así es que, después de Luis Chávez Orozco, después de Luis Reyes García de la propia Comisión Bonfil, que Eduardo Matos Moctezuma en 2024 vuelva a traer a colación las mentiras que dijo Silvio Zavala en contra de don Florentino Juárez, pues, bueno, ¿cómo se podría decir esto? Vamos a pensarlo. Bueno, como generalmente, ya vimos la excepción de Matos Moctezuma en su conferencia, generalmente no quieren inventar, como sí lo hizo Silvio Zavala, ante la pregunta, bueno, ¿y entonces quién son? ¿O dónde están? Detienen, pues, la generación de fantasmagorías, como la de que don Florentino Juárez, solito o en combinación con Vicente Riva Palacios, fabricaron los documentos y la tumba. Detienen pues la generación de fantasmagorías, pues ya no es necesaria, toda vez que ha sido suficiente con las contradicciones lógicas, más o menos enmascaradas en su discurso y los sesgos ideológicos del mismo, pero que pasaron por ser afirmaciones científicas. Ya ha sido suficiente con estas contradicciones lógicas y sesgos ideológicos para hacer dudar fundamentalmente a esta persona del público. No es necesario aplicarle el martillo para las brujas, que es la figura de discurso llamada fantasmagoría, que además de innecesaria en este caso, posiblemente los metería en problemas, precisamente por carecer de pruebas científicas para sostener un dicho tal. Bueno, pero si no esta pregunta tan delicada, ¿por qué no responden a la segunda, esa de que, ¿y en dónde están los verdaderos restos de Cuauhtémoc? Y a la que no contestan, no solo por placer narcisista y sensación de haber cumplido, decía yo, sino también por dos razones. La primera es que jamás se han puesto a trabajar en serio, ni han tenido la intención de hacerlo, de buscar en dónde se encuentran los verdaderos restos de Cuauhtémoc, si es que los de Izcatiopan no lo son. Es más, precisamente porque ha sido demostrado científicamente que sí son los restos de Cuauhtémoc, estos pseudocientíficos se han dedicado esforzadamente a tratar de demostrar científicamente que no lo son. Y ante la imposibilidad de algo así, se han esforzado aún más para, sin pruebas científicas, propalar a los cuatro vientos que no son los restos de Cuauhtémoc. Así que no hay momento para ellos como para ponerse a buscar dichos restos. La segunda razón de por qué no contestan a esta pregunta consiste en que desde 1950 tienen una salida que aparentemente pone en cuestión que los restos encontrados en Izcatiopan sean de Cuauhtémoc. Consiste en que allá en Izancanac, en las inmediaciones selváticas que Cortés aprovechara para asesinar a Cuauhtémoc, se dijo que había personas que decían que en dichas inmediaciones habían encontrado los restos de Cuauhtémoc, aunque luego se extraviaron. Todo esto con nombres de personas y lugares. Y todavía hace pocos años se hizo un video, 2018 creo yo, que circuló en YouTube, en donde se entrevista a personas que conocen del asunto y un investigador del INAH
le viene dando seguimiento al caso. De hecho, el doctor Matos Moctezuma en su conferencia inaugural, a pregunta expresa del público, análoga a la que estamos planteando, contestó esto que acabo de decir, pero diciendo que después de que quedó en claro de que no eran los restos de Cuauhtémoc esos de Izcatiopan, cosa que es mentira, entonces se comenzó a hacer la búsqueda en distintas partes de la República Mexicana para ver en dónde estaban realmente, y entonces apareció esta pista de Izancanac. Bueno, esta es una fantasmagoría construida por el doctor Matos Moctezuma. No fue después de que se demostró que no estaban, no, nada de eso. Desde 1950, la Gran Comisión tomó la noticia, que ya venía desde principios de siglo, la noticia de que en Izancanac posiblemente se habían encontrado en algún momento restos de Cuauhtémoc, la tomó para enfrentarla a Eulalia Guzmán y para enfrentársela a los científicos que la auxiliaron. O sea, no es que después que se demostró, entonces empezó a buscar. No. Sino fue para no buscar. Fue para, sin discutir ni traer a cuento pruebas científicas fehacientes, tratar de desbancar con esta narración de que pues más bien están los restos allá en Izcatiopan, tratar de desbancar la demostración científica hecha de que los restos de Cuauhtémoc se encontraban en Izcatiopan. Aunque esta vertiente del asunto tiene la ventaja de oponer la narrativa de Izcatiopan a la narrativa de Izancanac, tiene la profunda desventaja de que la de Izcatiopan no es mera narrativa, sino una acompañada de una demostración científica suficiente y aún sobreabundante acerca de que esos son los restos de Cuauhtémoc, mientras que la de Izancanac no pasa de ser una narrativa basada en creencias. Y actualmente en una investigación del INAH, pero que no tiene evidencias aún. Pero también tiene otra desventaja esta narrativa, esta vertiente del asunto, a saber, que mantiene vivo el deseo de encontrar los restos de Cuauhtémoc. Si no en Izcatiopan, en algún otro sitio. Y la cosa no es solo negar en particular que los de Izcatiopan no sean los de Cuauhtémoc, sino generalizar la negación. No existen o son inencontrables dichos restos en todo el territorio nacional. Negación necrológica que apunta más alto, aunque su cumbre sea un absurdo. Cuauhtémoc no existió de ninguna manera. Bueno, así fue la tónica. Véase con cuidado. La conferencia inaugural de Eduardo Matos Moctezuma siguió esta tónica. Primero, negación en general de que no se podían encontrar en ningún lado, y luego sugerencias de que, Cuauhtémoc realmente, así como héroe, no existió. Ahora bien, esta cumbre es poco menos que imposible de alcanzarse encargándose de historia y arqueología, de huesos y placas de cobre, altares y documentos, etc. Todos ellos físicamente existentes. Pero es una cumbre lograr de que no existe en ningún lugar en México, los restos no se los pueden encontrar, o que Cuauhtémoc de ninguna manera existió como héroe. Es una cumbre perfectamente alcanzable mediante mentiras. Solo que estas deben aparentar ser verdades. Y la primera figura de algo como eso se llama literatura. Así que esta cumbre se alcanza haciendo literatura en vez de historia y arqueología.
pero debe aparentarse que no es mera literatura, sino que es historia y crítica de arte. Por ejemplo, de todas las imágenes habidas de Cuauhtémoc. De ahí que Salvador Rueda y Patricia Ledesma se hayan ocupado de dar una conferencia acerca del tema, y que el señor Rueda haya tenido la idea de incrustar el caso Izcatiopan en su bonita conferencia sobre imágenes de Cuauhtémoc para así convertir el caso Izcatiopan en otra de las imágenes falaces del héroe.